decimales, etc, 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 porque si no se hace un chilaquil y es anticlimático, ¿sí? O sea, de todos modos esto nos daría un error. Entonces es una colección de variables del mismo tipo a la que se hace referencia por un nombre común. Por un nombre común. ¿A qué me refiero con esto? En Java, los arreglos pueden tener una o más dimensiones, ¿sí? Luego platicamos ese punto. Aunque el arreglo unidimensional es el más común, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Cuando yo tengo un arreglo unidimensional, cuando nos referimos de uni, nos estamos refiriendo a uno solo. Entonces, por ejemplo, la manera en cómo se declaran los arreglos en Java es de la siguiente manera. Esto es un entero, por ejemplo, calificaciones, y usamos esos corchetes, seguido de un new entero, y aquí entra la magia, porque aquí nosotros necesitamos saber un valor de cuánto es lo que va a almacenar. A esto se le conocen como arreglos estáticos, ¿sí? Estáticos porque ustedes les definen un valor. No recuerdo si era estáticos o dinámicos. Sí, no son estáticos. Se les da un solo valor. Por ejemplo, solamente quiero que calificaciones guarde 50 calificaciones. En ningún momento vas a incrementar el valor de ese arreglo. Que se puede incrementar, sí se puede, pero eso es tema para otra clase. Pero por el momento nos vamos a quedar en que solo es un arreglo estático en donde no se le puede aumentar el valor, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a dejarlo de 10. Pero ¿qué pasa esto en memoria? ¿Sí? Sabemos que cuando nosotros declaramos esto, calificaciones, como un arreglo, por dentro está pasando cosas muy curiosas. Por ejemplo, estos números, o al menos en el arreglo, no lo vamos a contar del 1, 2 hasta 10, sino lo vamos a contar de 0, 1 hasta 9, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si contamos estos valores, nos da un total de 10, ¿sí? A esto se les conoce como índices. Índices, ¿sí? Que de alguna u otra forma tenemos que hacer que estos índices se vayan recorriendo e ir soltándonos el valor que nosotros queremos ver. Por ejemplo, este podría estar guardando un 10, este podría estar guardando un 20, este podría estar guardando un 30, este a lo mejor un 50, este a lo mejor un 40, etc. Véanse que calificaciones o la variable calificaciones nunca cambia. Lo único que va a cambiar es estos índices. Y a final de cuentas es posicionamiento en memoria, ¿sí? Entonces los valores que nosotros tengamos aquí podemos hacerlo referencia desde acá. Por ejemplo, si queremos guardar o queremos ver el valor que hay en el índice 4, entonces el índice 4 nos va a mostrar este numerito que tenemos acá, que en este caso sería 40, ¿sí? Los arreglos se pueden usar para una variedad de propósitos, porque se nos ofrece un medio conveniente de agrupar variables relacionadas, ¿sí? Y evitarnos tomarnos la pena de estar declarando 50 variables que se llamen igual, pero que cambien el mismo número, ¿sí? Y estar llenando esos valores de manera manual, ¿sí? ¿Cuál sería una ventaja principal de usar arreglos? Una de esas ventajas principales es que organiza los datos de tal manera que puede ser manipulado fácilmente. Por ejemplo, si tenemos un arreglo, por ejemplo, ahora sí tomando la redundancia del ejemplo de las calificaciones, sería fácil calcular el promedio
de dichas calificaciones a través de este arreglo, ¿sí? Ahora, a partir de este término que estamos usando de arreglos, ustedes se pueden preguntar, oye, ¿y se puede ordenar? Sí, se pueden ordenar los datos del arreglo. Ese es un tema que se va a ver en estructura de datos, que se supone que el método de ordenamiento fácil es el método de burbuja, pero que también existe su método de burbuja, el método de burbuja, este, que son dos tipos de método de burbuja, se me olvidó el nombre del otro, este, pero por el tiempo de ordenación, por el tiempo de cuando se ordena, no es factible utilizar el método de burbuja. El método de burbuja es, preguntas primero un número al inicio, tomando el índice 0, y cuando pasas dentro del ciclo, preguntas a partir del índice 1, y vas cambiando los índices. Para datos pequeños sí es posible arreglarlo esos valores, pero cuando son datos mayores, por ejemplo, de 1000 números, de 100,000 números, se empieza a hacer más complejo el asunto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos ordenar, siempre se va a ir ordenando, ¿sí? De izquierda a derecha, siempre tomando el primer valor. Cuando es 1,000,000 de datos, o puede que pasen dos cosas. El método de ordenamiento, va a tardar y mucho, o bien que el programa se detenga porque no puede estar haciendo la comparación de sus números, ¿sí? O al menos de un número muy, muy extenso. ¿Sí? Ese sería uno de esos contras, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de estos arreglos? Al menos en Java, que tienen un propósito especial que se puede implementar con objetos. Eso, o al menos ese tema, se los tiene que explicar Adrián cuando llegue al tema de programación orientada a objetos. ¿Sí? Cuando nosotros o tratamos de implementar los arreglos como objetos, ¿sí? Cuando intentamos implementar los arreglos como objetos, se pueden obtener ventajas muy importantes. ¿Cuál puede ser una de esas ventajas? Que los arreglos no utilizados pueden ser recolectados, ¿sí? Ahora bien, cuando toqué el tema de los arreglos unidimensionales, ¿sí? Estamos hablando que es una lista, ¿sí? Es una lista de variables relacionadas, Algún ejemplo que nosotros podamos ocupar, por ejemplo, podría ser los números de una cuenta de usuarios activos en una red, ¿sí? Otro arreglo que podría usarse para almacenar promedios de, por ejemplo, de bateos de béisbol, ¿sí? Que solamente estamos guardando los valores, los números, por ejemplo, o no sé, que podamos estar contando la cantidad de niños, niñas, adultos mayores, de jóvenes, ¿no? Y después se saque un promedio de cada cosa, etc, etc, etc. Para eso se puede utilizar el arreglo unidimensional, ¿sí? Esto, como les digo, es una forma de generar un arreglo unidimensional, ¿sí? De hecho, la forma que les debería haber explicado es, por ejemplo, el tipo de dato seguido del nombre del arreglo y seguido de este corchete, ¿sí? O bien, existen las dos formas. Yo sé que a lo mejor esto se lo pueden estar preguntando, pero una de las dos formas es que a lo mejor este corchete no vaya aquí y vaya acá, ¿sí? Al final de cuentas, esto no les va a dar ningún error, ¿ok? Este, esta variable tipo va a declarar el tipo de elemento del arreglo, ¿sí? Este nos va a determinar el tipo de datos de cada elemento que comprende la matriz. Al igual que la matriz, por ejemplo, que les acabo de explicar del tipo int,
podemos crear una matriz de otros tipos de datos primitivos. ¿Saben cuáles son los datos primitivos? Por ejemplo, el char, el float, el double, el byte, el int, este, el long. Esos son tipos de datos primitivos. Los tipos de datos no primitivos son aquellos que utilizan objetos, como el string, el double, que tiene la letra D mayúscula, el integer, ¿no? El character, ¿sí? O tipos de datos definidos por el usuario, que en este caso vendrían a ser los objetos de una clase. Por lo tanto, el tipo de elemento para la matriz determina el tipo de datos que la matriz contendrá. ¿Ok? Les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna duda con el tema que vamos a ver a partir de hoy? Hablen ahora o callen para siempre. Ah, ah, ah. Ok, bien. Este, bien, ahora lo vamos a ver esto, pues, en Java, ¿no? Ah, 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 ah. Bien, aquí voy a hacer un proyecto, una aplicación de Java. Esto lo voy a guardar aquí. Lo voy a llamar 01, arreglo, arreglo unidimensional. ¿Ok? Arreglo unidimensional. Tum, 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 tum. Vamos a esperar a que cree el proyecto. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a declarar, ¿sí? Un arreglo unidimensional, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer con el uso de ciclos, ¿sí? Punto uno, vamos a declarar un arreglo de tipo entero. Por ejemplo, entero, arreglo va a ser igual a new entero. Y aquí vamos a guardar 10 datos, ¿sí? 10 datos. Ahora, aquí nos está dando un error. Recuerden que cuando estamos diciéndole new int y le estamos dando un dato de tamaño, ¿sí? Aquí tenemos que decirle que esto es un arreglo. Y dense cuenta que el arreglo no está siendo ocupado, ¿sí? O sea, simplemente está ahí pues, de adorno. Y nosotros queremos guardarlo o guardar esos datos en aquí. Ahora, vamos a explicar este punto pasito por pasito, ¿sí? Eh, aquí, ¿sí? Voy a declarar un for. Y recuerden que este for tiene que empezar desde cero, ¿sí? Entero i igual a cero. Ahora, i no debe de ser menor o igual a un valor, ¿sí? Por ejemplo, a 10. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos empezando a contar desde cero, cuando empieza el conteo 10 dentro del conteo de números es un 11, ¿sí? Entonces, cuando ese 10 tope con 10, que es un valor igual, entonces simplemente el ciclo se va a romper. Y un i más. ¿Ok? Ahora, recuerden esto, recuerden lo que les acabo de decir.
Estos de aquí son índices, ¿sí? Índices que van a guardar un valor, el que nosotros queramos. Entonces, esto de aquí se convierte en índice recorriendo en la posición del arreglo que acabamos de crear. Como este arreglo se acaba de crear, no tiene datos, no tiene valores. Simplemente no nos va a imprimir nada. Pero nosotros queremos guardar un valor en específico, ¿sí? Entonces yo por ejemplo aquí puedo decirle, bueno, arreglo en la posición I, ¿sí? O sea, por ejemplo, va a empezar esto en el arreglo en la posición 0 y quiero que guarde un dato aleatorio. Y quiero que ese dato aleatorio comprenda de un número del 0 al 10 o del 1 al 10. Entonces voy a hacer uso de una clase amiga de la clase mat, ¿sí? Y voy a sacar el método random y quiero que el método random, ¿sí?, me traiga un número de un rango de 10 a 1, ¿sí? Esto nos va a dar error porque esto nos debe... Ándale, la posición del valor en el arreglo, así es. Ahora, dense cuenta que este valor nos está regresando un doble, ¿sí? Esto es algo que yo no se los expliqué, pero bueno, ahorita se los voy a explicar ahorita que salió la ocasión. Cuando nosotros tengamos este detallito de que hay valores que, por ejemplo, aquí que nos están regresando un entero, ¿sí? Pero que en realidad está compuesto para que dé valores dobles, pero que siempre van a salir valores enteros. Esto se tiene que hacer por un término que se llama casteo o un cast. ¿Qué hacemos con este cast? Simplemente decirle que no me vas a imprimir valores dobles, sino quiero que me imprimas valores enteros. Entonces, al yo decirle esto, automáticamente esto de acá me tiene que regresar sí o sí valores enteros, ¿sí? Ahora, si yo lo imprimo, si yo imprimo esto, no va a pasar nada. Sí hizo algo y guardó los valores en el arreglo, pero no está mostrando algo. Entonces, yo lo que yo necesito es imprimir lo que hay en el arreglo. Les pregunto a ustedes, si yo aquí utilicé este for para ingresar valores, ¿cómo podría ingresar este for para que ahora me imprima los valores en el arreglo? Bueno, la manera más sencilla es decir for entero i igual a 0 y menor a 10 y más. Y aquí puedo usar un south y simplemente en ese south mandar a llamar al arreglo. Pero necesitamos indicarle la posición, que fue lo que yo les dije hace un momento. Entonces, le agregamos la posición en i para que vaya recorriendo los índices. Entonces, fíjense, yo lo vuelvo a imprimir. Y fíjense lo que salió. 625145502. Curioso. Y son 10 valores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo aquí lo que puedo decir es índice igual, para que se vea chido, ¿no? A partir de qué índice está empezando ese valor. En el índice 0 está el 7, en el índice 1 está 3, en el índice 2 está 2, en el índice 3 está 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si contamos estos valores son 10. ¿Ven?
Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo harían este ejercicio, pero para saber cuáles son los valores pares y cuáles los impares? En una variable, voy a agarrar el valor. Ahí vos dijiste que el valor se agarra con arreglo y ahí en corchete ese es el valor. Y podría imprimirlo también de esa forma, dividirlo entre dos Ok, para tener valores pares. ok. Bien, vamos a complicar este ejercicio. Sí, vamos a complicar este ejercicio, que yo sé que no lo debería de hacer, pero vamos a complicarlo. Yo aquí podría hacer un contador entero par igual a 0 y entero impar igual a 0. ¿Qué es lo que yo podría preguntar aquí? ¿Sí? Como estamos guardando ese valor en esta posición, yo puedo preguntar aquí si arreglo en la posición i es divisible entre 2 y el residuo nos da 0, entonces par más, y si no, par, perdón, impar más. ¿Ok? Pero si yo lo quiero hacer más chiquito, par más igual a esto, 1 y si no 0, y aquí sería impar. ¿Ok? Si esto detecta que hay valores pares, le suma 1, si no le suma 0, o sea, no va a subir nada. Y en el caso del impar, 1, si no 0. ¿Ok? Aquí lo que le estamos diciendo es como el valor ya se agregó al arreglo, se le está preguntando si es un valor par o es un valor impar. ¿Sí? Para no hacer un if tan grande. Entonces, como yo sé que es entero, perdón, yo sé que esos contadores ya se agregaron, ya se sumaron, entonces yo puedo decir, por ejemplo, entero arreglo par igual a new entero. ¿Y qué va aquí? El valor del contador par. Y aquí sería impar y en vez de par, impar. ¿Ok? Y aquí abajito, ¿sí? Podemos soltar solamente los valores pares y los valores impares, ¿sí? O simplemente decir, por ejemplo, un south arreglo original, y aquí los voy sacando con un espacio. Y hay un truquito muy interesante, ¿sí? Hay un truquito muy interesante. El truco interesante aquí es decirle en un south arreglos pares. Pregunta del millón. ¿Puedo imprimir los arreglos sin necesidad de un ciclo? ¿O a fuerza tengo que usar un ciclo? La respuesta es, lo puedes hacer de las dos formas. Tanto como lo puedes hacer usando ciclos, como también lo puedes usar no usando ciclos. Por ejemplo, arreglo par me está marcando un pequeño detalle. Dice, oye, el array está concatenado con el string. Vamos a ver cuáles son sus detalles más extensos. Que si quieres utilizar
el arreglo sin utilizar un for, que utilices una clase llamada raise.toString, y lo único que va a hacer es que va a meter esos datos que están agregados en el arreglo en forma de una lista, ¿sí? De una lista en línea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a imprimirlo, ¿sí? Y dice arreglo original 54302800023, pero aquí me está diciendo que no hay nada. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? Si se supone que aquí estoy contando los pares y los impares. Esa sería como que una pregunta de examen. ¿Por qué no imprime? Si se supone que aquí estoy contando los pares y los impares. Bueno, la respuesta aquí es sencilla. Y esto nos puede ayudar exactamente. No se le están asignando los valores. O sea, sí, estamos contándolos, pero eso no quiere decir que se van a agregar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Si arreglo en la posición I es divisible entre 2 y nos da como residuo 0, entonces arreglo par en la posición... Ah, excelente pregunta. Una consulta. Ahí en el mat random es para obtener Ajá. cualquier valor. Tiene un valor aleatorio. Ya, y ese valor, que es de tipo entero, se asigna a arreglo. ¿Cómo, perdón? Ese valor random ya se hace una operación, pero también se le tiene Sí. que poner el int al principio. Si estás ¿Para? agregando valores decimales, no. Pero como hay un valor entero, sí. Ya, o sea, en esa línea ya está aprovechando para castearlo, para cambiarle. Exactamente. Ah, ok. Así es. Así es. ¿Cómo podría yo agregar? Ya acabo de obtener la respuesta ahorita. ¿Cómo podría yo agregar esos valores en los dos arreglos? ¿Sí? Sin necesidad de hacer otro for. O dos for. Y eso es algo que se me acaba de ocurrir ahorita. Utilicen su lógica. ¿Cómo harían ustedes para agregar estos datos del arreglo par y el impar en este mismo for? Miren, esa también es otra sorpresita. Yo puedo hacer una variable entera que se llame p y declararla en 0. Y aquí una variable entera ip igual a 0. Yo lo que haría sería lo siguiente. Sería preguntar en un if si arreglo en la posición i divisible entre 2 y este nos da un residuo de 0. Decirle al arreglo par en la posición p++ que va a guardar el valor de arreglo en la posición i. Si no, entonces arreglo impar en la posición ip va a ser igual a arreglo en la posición i.
¿Qué es lo que yo le estoy diciendo acá? Recordemos lo que yo les expliqué esto desde un inicio. Aquí estoy tomando el valor de P y el valor de P vale 0, ¿sí? Como el valor de P vale 0, esto se imprime y después se autoincrementa, ¿sí? Se imprime, se autoincrementa. Entonces en la siguiente iteración, esto ya no va a valer 0, esto va a valer 1. Ups, dice excepción en el hilo principal. Dice index out of bounds for range. El error está aquí. Dice el índice 3 está fuera del tamaño de 3. ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Porque esto es como hacer IP más. No tendría chiste. Bueno. Bueno, a ver. Ya entendí por qué. Bueno, fíjense aquí. Aquí empieza a contar cuántos pares e impares hay. Se hace un contador y eso se agrega en los dos valores, en las dos variables enteras. ¿Ok? Ahora, arreglo par y arreglo impar tienen un valor que no conocemos. ¿Sí? Porque no sabemos cuántos pares, cuántos impares hay. ¿Sí? Y yo lo que hago es preguntar que en el arreglo original, ¿sí? Va a imprimir todos los valores que no están contados. Por ejemplo, el 3, el 1, el 4, el 5, el 4, 6, 7, 4, 1, 4. ¿Sí? Y aquí empieza a preguntar, oye, ya lo imprimiste. Entonces, verifica que el valor que tienes en la regla en la posición I es divisible entre 2 y el residuo te da 0. ¿Sí? Si te da 0, entonces es un valor par y autoincrementas en 1. Si no, entonces el valor es un valor impar y lo incrementas en 1. Y así sucesivamente lo va a hacer con todos. ¿Sí? ¿Cuántos valores pares tenemos en la regla original? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. Dense cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos valores impares tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces son 5 en el par, 5 en el impar y los está almacenando en su mismo arreglo. Esto sin necesidad de utilizar un doble for, ¿sí? Hacer un doble for y ya está. ¿Sí? Y aquí simplemente los imprime. Ahora si los vuelvo a imprimir aquí, ¿ven? Aquí menciona 2. ¿Cuántos valores pares tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 2, 3, 4. Y valores impares, 1, 2, 3 y 4, que son estos que están aquí. Dos, 4, 5, 2, 4, 5. Y así nos va a ir guardando, nos va a ir guardando, nos va a ir guardando y nos va a ir guardando. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ese es el problema con los arreglos. Por eso les dije que es un tema que
Es de mucho coco. Bien, el día de mañana, ahorita ya los compliqué con esto, pero voy a traerles ejercicios así medio sencillos, no tan complicados como estos de ahorita. Voy a traer ejercicios sencillos, ¿sí? Y trataré de ocupar las 2 horas de mañana para no darles una. Y en esas 2 horas de mañana, ver ejemplos desde los más sencillitos hasta los más complejitos, como los que acabamos de hacer ahorita. Para que la próxima semana el anuncio o descripción de la problemática de ese ejercicio, no hay un anuncio o descripción en sí. Lo único que hice fue que almacenara valores aleatorios en un arreglo de tamaño 10 y que dado ese arreglo de tamaño 10, yo pueda sacar sus valores pares e impares y guardarlos en otros arreglos, que a final de cuentas son arreglos unidimensionales. Lo único que empieza a complejarse más, pues es esto, ¿sí? De que hay que compararlos, de que aquí estoy usando una adaptación, un operador ternario, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Y la siguiente semana, vemos el tema de funciones. Vemos el tema de funciones. Aquí sí voy a hacer los ejercicios que no hice al inicio con ustedes. Esta serie de ejercicios van a ser pesaditos, así que traten de ponerme mucha atención en lo que vayamos a hacer, ¿sí? Hay ejercicios que no les puse en las condicionales porque me los quise ahorrar ahorita con lo de las funciones. Por ejemplo, no les metí el ejercicio de cuando un año es bisiesto, cuando no es bisiesto, cómo saber, por ejemplo, los signos zodiacales de cada mes. No les puse los ejercicios estos de, por ejemplo, cómo hacer un reloj o cómo tomar el horario, cómo hacer sumas o restas con los horarios. O sea, hubo muchos ejercicios que yo no les metí para resguardárselos ahorita en el tema de las funciones. Entonces, esto sería todo por hoy. Si hay alguna duda o alguna pregunta, háganlo ahorita. Ahorita me paso por el servidor de Disc y les paso el ejercicio para que lo estudien. Y si me ven algún error, ustedes me lo den el día de mañana. La clase del día de mañana va a ser a las 2. A las 2. Para que me dé chance de llegar y para que me dé chance de desayunar. Sí, ahí se los paso. Nos vemos, muchachos. Nos vemos el día de mañana.